Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestras sesiones de webinar de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACMI. En la noche de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Zuluaga, quien es médico, internista y especialista en infectología en la ciudad de Barranquilla. Doctor Zuluaga, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y en compartirnos acerca del manejo de protección personal del COVID-19. Doctor Zuluaga, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta información que, como bien saben, pues indudablemente es el momento en el mundo de los médicos organizarnos para poder enfrentarla de una manera lo más coherente y lo más segura posible. Indudablemente la protección personal es, digamos, la piedra angular de este tipo de estrategias. Nuestros fundamentos médicos nos llevan a que generalmente, pues obviamente la vida del paciente está primero, pero nosotros debemos cuidarnos. Y una de las partes importantes en este tipo de situaciones es tener los elementos adecuados y conocerlos para no caer de pronto enfermos y después estos pacientes no tengan quien pueda ayudarlos. Cuando vemos la estadística del COVID, vemos que realmente es algo muy reciente. Estamos apenas comenzando y esto prácticamente que en el mes de diciembre no se conocía ningún tipo de situación al respecto. Cuando nos sorprende la situación en China con llegada de este virus que definitivamente pues entró pisando fuerte, causando unas muertes muy importantes, en unos cuadros de neumonía, digamos desde mediados de diciembre quizás, y le llama la atención a los médicos que manejan esos casos que el cuadro era muy agresivo y no correspondía de pronto a lo que estaban acostumbrados a ver. Por esta razón, ellos investigan y muy rápidamente, digamos, teniendo la tecnología que con la que cuentan los países desarrollados, logran identificar que se trata de un virus diferente al que ellos estaban pensando que en esos momentos era el SARS, que es el coronavirus del 2002. Y la investigación evidenció que era un SARS diferente y que posiblemente se trataba de una nueva partícula viral. Entonces, eso nos lleva a que en la historia natural de las pandemias, no solamente pues, son nuevas, sino que pues, la historia nos muestra que quizás desde de las muertes por las pestes siempre han sido un flagelo para la humanidad y tenemos reportes desde muchos millones de años. Quizás de pronto la peste justiniana hace 30, 50 millones de años. Posteriormente, la famosa peste negra, que es, digamos, la más reciente dentro de nuestra era y la que más recordamos, con 200 millones de muertos. La viruela, que ocasionó 56 millones de muertos. Posteriormente, las otras pestes y el cólera, por allá a principios hace más o menos unos 200 años, que también causó una extremada mortalidad alrededor del mundo. Y obviamente la peste del VIH-Sida, que comenzó en 1981 y que en el momento le ha cobrado la vida a 35 millones de personas. Entonces vemos que a través de la historia siempre han existido pandemias y se define como pandemia cuando la infección se encuentra en más de 2 continentes, como ocurre en estos momentos con el coronavirus o la enfermedad llamada COVID-19. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando presentemos algún caso clínico que no corresponda a la realidad, a lo esperado, o se salga del canal endémico nuestro, tenemos que no quedarnos con la inquietud, sino llevar a prender las alertas para que los organismos epidemiológicos encargados de hacer los estudios comunitarios investiguen a ver qué es lo que está sucediendo. Es así como vemos que el papel, el mecanismo de transmisión, que los 3 casos de emisión, que cuando se inicia esto y la primera publicación en New England, de 3 casos de una neumonía atípica,
ellos hacen el lavado bronquial y hallan de que realmente ahí había ya un serotipo diferente del coronavirus. Posteriormente, se miran que hay 6 individuos de una misma familia, lo cual hace que se infiera de que existe un mecanismo de transmisión entre humanos y que probablemente pues esta sea la causa. También de madre a niño la transmisión intrauterina no fue, digamos, fue investigada, y en estos pequeños estudios me mostraron que no había transmisión a través de la vía maternal al niño, y eso pues de momento nos da una cierta tranquilidad. Y se ha ido avanzando en cuanto a dónde se encuentran los virus, y obviamente que el virus también se ha encontrado en heces fecales, pero aún a estos momentos, digamos, en estos 3 meses que llevamos, no se ha demostrado que haya transmisión a través de la heces fecal oral, aunque existen algún tipo de estudios que están corriendo en estos momentos. Entonces, historia natural, como todos los coronavirus, debe haber un patógeno, posiblemente debe haber un reservorio, que muchas veces es desconocido. Probablemente el patógeno aquí fue la presencia del virus en la saliva del murciélago. Lo que se ha estudiado es que el murciélago tiene un sistema de defensa para los virus muy avanzado, fundamentalmente con base en el interferón. Esto hace que el interferón evita que el virus dañe las células de los murciélagos, y ellos se pueden replicar en la saliva del murciélago libremente, pero no dañan al murciélago. Por eso se vuelve un reservorio importante el murciélago para la transmisión de estos tipos de virus tipo corona, lo cual hace que el virus puede llegar al humano, y a través de un intermediario que en este caso pudo ser, digamos, una serpiente, o pudo ser otro tipo de mamífero. Lo total es que el virus se combina con el SARS del humano y se forma un nuevo virus. Entonces, al tener ese nuevo virus, agarra unas cualidades de otros virus, como por ejemplo la letalidad y la transmisibilidad. Y el problema con el coronavirus, o la ventaja que ha tenido el coronavirus, es que su periodo de incubación es muy largo, es 14 días, y entonces una persona puede estar enferma, puede ser portadora del coronavirus y no da manifestaciones clínicas, lo cual hace que la transmisión pase silentemente y con la letalidad no tan alta, con una letalidad del 5%, y en una población, un rango, digamos, específico, los mayores de 60 años, pues puede transmitirse muy rápidamente, y las secuelas no se ven tan rápido como en los otros coronavirus, donde los pacientes en los 2-3 días que estaban contagiados se ponían muy mal y era muy fácil que lo detectaran de que estaba ocurriendo una situación. Este ha sido, digamos, el problema de este virus, que se transmite de la persona asintomática, los síntomas aparecen muy tarde y que la letalidad es muy grande. Entonces, cuando existe la transmisión, pues obviamente tenemos que preguntarnos cómo es esta transmisión. Lo que se ha documentado, que el coronavirus, al pertenecer a una familia de unos virus que son los virus encapsulados, y que esas cápsulas son básicamente de capa lipídica, esto hace que el virus esté protegido y pueda atravesar y quedarse en las superficies mucho tiempo. Y la otra situación es que que lo haga un virus pesado. Por eso este es un virus que puede transmitirse a través de gotas, y cuando se transmite por medio de las gotas puede caer al suelo en tan solo 2 metros. Y eso es lo que sabíamos inicialmente, que era un virus que se transmitía en gotas y que las superficies podía permanecer un determinado tiempo. Y entonces lo que conocemos hasta el momento era que teníamos que tener las precauciones estándar, teníamos que tener teníamos que tener el virus en el aparato respiratorio, en las formas de gotas, y teníamos que tener el control del contacto. Entonces, ya entrando en materia, las precauciones que nosotros debemos tener, pues las precauciones estándar, que son un conjunto de medidas que se aplican a todos los pacientes en cuidado, independientemente si se sospecha o si se confirma un proceso infeccioso. Las precauciones básicas son el lavado de manos, el uso de agua y jabón en el lavado de manos fundamentalmente, porque el jabón, ya sabemos que el jabón lo que hace es
que es detergente, y ese detergente arrasa la grasa y arrasa el lípido que tiene el virus, y esto es lo que nos ayuda a eliminar el virus de nuestras manos. El uso de proporción de un equipo de protección personal adecuado para cada circunstancia, y que posteriormente vamos a aclarar, las higienes respiratorias, la ética de la tos, tratar de toser en el codo, la aplicación segura de inyecciones en las precauciones básicas de todos los organismos de salud son los 5 momentos seguros, y la esterilización de los dispositivos médicos y la limpieza ambiental. Estas son las precauciones básicas que debemos tener con todos los pacientes. Aquí tenemos una gráfica, un individuo infectado cuando tose puede transmitir a través de las gotas, o también puede haber en algunos casos en otras infecciones a través de aerosoles, y llega un individuo susceptible, y ese individuo susceptible puede aspirarlo bien sea a los aerosoles o bien sea por las gotas, pero de manera directa puede hacerlo a través de una manera directa, y de manera indirecta por medio de un contacto. Entonces, las precauciones estándar deben ser utilizadas en todos los pacientes hospitalizados. Debemos lavar las manos, debemos usar guantes, debemos usar mascarilla y lente cuando vamos a hacer un procedimiento que genere salpicadura, usar batas también cuando tengamos procedimientos en los cuales se generen salpicaduras, y tenemos que tener los colectores que están en todas las clínicas, los famosos frascos, los frascos rojos. Entrando ya en las precauciones de contacto, en general debe tener una habitación privada, pero si tenemos un sistema hospitalario que de pronto no ofrece una habitación privada para cada, tenemos que hospitalizar pacientes, lo que se llama hospitalización en cortes, o sea, los pacientes que tengan la misma patología pueden compartir las habitaciones siempre y cuando tengan 1 metro de distancia. Uso racional de los guantes, su uso no invalida el lavado de manos posterior. El lavado de manos es fundamental, la bata limpia, desechable, los elementos exclusivos para la atención del paciente, o si no tenemos unas condiciones de pronto para que cada habitación tenga su fonendoscopio, por lo menos tener el cuidado de lavar esos fonendoscopios con alcohol al 70%. Tratar en lo posible de que los platos sean individuales. En esta epidemia del coronavirus no es tan relevante, porque ya sabemos que los platos pues los lavan con jabón, con detergentes, y esos detergentes matan el coronavirus. Entonces el uso de vajillas desechables aquí no es tan primordial, pero sí obviamente la higiene y la desinfección de la unidad del aseo. Entonces, habitación privada o de corte, sí, elementos exclusivos, sí, sobre todo el termómetro, la higiene en la unidad del paciente, generalmente con hipoclorito, y los lavados de manos permanentemente. Las precauciones de gota, que es el otro punto importante en los pacientes, es la que básicamente va con el uso de guantes y con el uso de la mascarilla quirúrgica. Y la mascarilla quirúrgica, porque los filtros de las mascarillas quirúrgicas no dejan pasar elementos mayores de 5 microgramos. Esto hace que los virus puedan ser bloqueados en las mascarillas quirúrgicas y no se absorban al personal de salud. Cuando ya pensamos que hay un proceso de aerosol, como en este caso en las unidades de cuidados intensivos, de pronto en el momento de entubar, en las salas de cirugías, en las salas de endoscopia, tenemos que el virus puede aerosolizarse. ¿Y eso qué significa? Que el virus cuando llega cuando el virus llega por medio de una intubación, cuando el virus aparece por medio de una intubación, puede que se salga de la gotica, se rompa, entonces queda en el aire, y allí puede ocasionar lo que se llama una aerolización, y el personal que está enfrente del virus puede absorberlo y posteriormente desarrollar la enfermedad. Los elementos de protección, ya sabemos, los guantes primordialmente, el lavado de manos fundamental, el uso de una camisola, de la basa, el uso de los guantes, el uso de las máscaras, el uso de las gafas, sobre todo que tengan protección lateral. Entonces, en resumen, el COVID-19, la enfermedad COVID-19 debe tener estos 3 tipos de precauciones: las precauciones de contacto, las precauciones por gota, y en algunos casos las precauciones por aerosol. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? El escenario es si un paciente tiene una sospecha o tiene confirmado un COVID, los tipos de precaución es la precaución estándar, las precauciones por gotas y las precauciones por contacto. Pero si el paciente se está moviendo en un ambiente que genera aerosol,
las estándar, obviamente las precauciones de contacto y las precauciones respiratorias. En este caso, pues obviamente el uso de la mascarilla de mayor filtración, que es la conocida N95. El hecho del contacto, ¿qué significa? Que el virus puede estar en una superficie y puede durar un determinado tiempo, que aclararemos más adelante, y ese virus allí, al tocarlo nosotros con nuestras manos y llevarlo nuestras manos hacia las mucosas, principalmente nariz, boca y ojo, nosotros podemos darle entrada por medio de las mucosas, y por medio de las mucosas él comienza a activarse, a replicarse, y al replicarse pues ya teníamos una vía de contacto muy importante para que los virus nos ataquen. Entonces los elementos, las protecciones, ya tenemos pues las máscaras que pueden usar, sobre todo estas para la protección facial, las mascarillas quirúrgicas, y cuando ya estamos en un área de las que llaman las áreas quirúrgicas, de áreas donde puede haber aerosolización, el elemento necesario es el N95, y lo cual pues espero que al final podamos hablar un poquito acerca de la controversia que se está formando en el país con el uso indiscriminado de las batas, de las máscaras N95 en la población general. Entonces, aquí de pronto traigo a colación un servicio sanitario en pacientes que dejamos en las salas de hemodinamia y electrofisiología, porque obviamente nosotros tenemos que, nuestro sistema tiene que seguir, nosotros no podemos quedar, y seguramente los infartos no se van a detener, los pacientes hay que hacerle cateterismo, los partos no se van a detener, la cirugía, los traumas cráneoencefálicos y los accidentes probablemente disminuyen, pero la enfermedad cerebral isquémica y que necesita intervención neuroquirúrgica, eso no se va a detener. Entonces nosotros tenemos que tener todo bien claro para que las personas que vayan a hacer esos procedimientos, a salvarle la vida a una persona, pues no vayan a salir infectados. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Por ejemplo, lo que tenemos aquí, por ejemplo, un paciente que entra a una sala de hemodinamia o electrofisiología, el personal tiene que tener su mascarilla de alta protección, N95, tiene que tener los guantes, tiene que tener el gorro, la bata estéril, impermeable, las gafas. El personal que está circulando también tiene que tener ese tipo de mascarilla, también tiene que tener los guantes, tiene que tener los gorros, la bata impermeable. El paciente simplemente con la mascarilla quirúrgica. Existe controversia de hacerle las pruebas o no hacerle las pruebas. Realmente las pruebas que tenemos para hacer el diagnóstico del COVID, necesitamos hacerlas de una manera, digamos, rápida, pero la sensibilidad está muy baja. La sensibilidad está por lo menos en un 30%, y esto nos dificulta poder tener un diagnóstico rápido. Por eso los elementos de protección son muy importantes. De otra parte, es necesario conocer que estos pacientes pueden estar, con el diagnóstico del COVID, pueden estar en su casa de habitación y tienen que tener ciertas medidas de aislamiento, unas recomendaciones como habitación individual, tener su baño, pero el personal que le toca ir a visitar a estos pacientes también tiene que usar las mascarillas. Obviamente aquí sabemos que no va a haber aerolización, sino aquí no es necesario la N95, aquí nosotros podemos llevar la mascarilla quirúrgica y pues todo el otro elemento, como las batas desechables, como llevar las gafas, para que no tengamos la posibilidad de que el paciente en su internamiento domiciliario nos contamine. Este modelo que sacó la Asociación Colombiana de Infectología nos dice más o menos cuáles es las indicaciones y el tipo de protección personal, elementos de protección personal que necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en contacto directo con el paciente, la mascarilla quirúrgica, el visor o las caretas, las batas manga larga, los guantes no estériles, el vestido de mayo por debajo de la bata que se retira al final del turno, el paciente que está en contacto directo con el paciente, los procedimientos que generan aerosoles, el respirador N95, en los procedimientos de anestesia general y en los quirófanos igual, la recomendación es el respirador N95, y el personal de limpieza, la mascarilla quirúrgica, la bata manga larga, los guantes de caucho, y al entrar a la habitación el acompañante debe usar la mascarilla quirúrgica y la bata. En urgencia, los pacientes, todos sospechosos ahora, hoy sabemos pues que ya hablamos que está en circulación comunitaria, todos los pacientes con síntomas respiratorios deben entrar por un lado diferente y allí deben utilizar la mascarilla quirúrgica. El personal, incluido los trabajadores de salud, con cualquier actividad que no involucre contacto con el paciente,
Aparentemente pues no requiere protección, elementos de protección personal, pero pues eso es lo que decimos en la teoría, pero en la práctica uno sabe que en los hospitales todo el mundo está usando mascarilla y ahora todo el mundo está usando mascarilla hasta en los servicios comunitarios. Aparte de los elementos, de conocer los elementos, que ha sido, digamos, el objetivo de la charla, saber cuáles son los elementos y cuáles son las circunstancias, es importante también tener en cuenta el orden en que te tienes que vestir. Primero hay que usar la bata, primero hay que cubrirse. Cuando uno llega, lo primero que tiene que hacer, obviamente, el lavado de manos, luego colocarse la bata de tal manera que no toque la parte de enfrente, colocarse luego la bata, colocarse la máscara o el respirador, luego de las gafas protectoras o careta, en el caso que el hospital le brinde la careta, y por último, los guantes. Utilice las prácticas de trabajo seguras para protegerse usted mismo. Manténgase las manos alejadas de la cara, limite el contacto con la superficie, cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados y realice la higiene de manos. Pero tanto como ponérselo como para quitárselo es muy importante también tener un orden. Lo primero que nos vamos a quitar es el primer par de guantes. Luego del par de guantes se quita la gafa protectora. Posteriormente se quita la bata, tratando de no tocar el frente de la bata para que si esa superficie por algún motivo estuvo en contacto con el paciente no nos afecte. Y posteriormente quitarse las máscaras o respirador y posteriormente las polainas. Este estudio que salió en New England recientemente fue el que nos habló de los aerosoles. Ahí ellos hicieron un experimento, esto es in vitro, esto no fue en vivo, cogieron 2 virus, los metieron en unas cámaras probadas para ver cómo era la distribución y ellos encontraron en azul es un tipo de virus, el SARS-1 y el rojo el SARS-2. En ellos encontraron que en aerosol podía durar hasta 3 horas suspendidos en el aire. Por eso, cuando se hace un procedimiento quirúrgico, esa sala debe quedar inhabilitada por lo menos 4 horas. Y el otro punto importante fue que demostraron que los virus eran viables en ciertas superficies como el cobre, como el cartón, como el acero y el plástico hasta 96 horas. Entonces, con estos estudios se demuestra que realmente el virus es viable hasta 3 días en algunas de las superficies que encontramos en nuestro alrededor. Básicamente, estas son las medidas de protección personal y queda abierto la discusión y queda abierto los comentarios para todo el público asistente. Doctor Zuluaga, muchísimas gracias. Y bueno, ya acá arrancaron las preguntas y la primera es la siguiente. ¿Hay políticas para cambiar el traje en las IPS y evitar llevar fómites a las casas? Sería lo ideal, o sea, lo ideal sería que las IPS contribuyan con el control. Lo ideal es que el paciente llegue, el médico, la enfermera o incluso el de servicio general llegue a la institución, allí se le ofrezca tenga allí la posibilidad de tener una pijama y esa pijama cuando salga de la institución igual la deja allí y se va con su ropa de calle. Digamos, esto sería una buena práctica clínica. Se está implementando en muchas de las IPS del país. Excelente, doctor Zuluaga. Acá, pues, muchos agradecimientos por su excelente charla. Y la siguiente pregunta es, profe, ¿qué piensa del reuso del N95? Bueno, el reuso del N95 está ya avalado por el CDC, el cual pues dijo que sí se podían usar, porque ustedes saben cómo está la situación en Nueva York, la cantidad, por eso nosotros tratamos de que la gente no utilice el N95 de manera comunitaria, pero las indicaciones, tenemos que fijar dos cosas muy importantes. Que el fabricante nos garantice que es N95. Puede haber muchos, digamos, avivatos que en estos momentos hacen unas máscaras muy similares, pero que no tienen el sello de calidad que diga que sí tiene el filtro N95. Y que la mascarilla no se puede cambiar más de 5 veces. Tampoco puede trabajar más de 8 horas. Entonces, si una persona llega a un hospital y está media hora, esa mascarilla la puede volver a utilizar al día siguiente y básicamente se aceptan hasta 5 recambios de la mascarilla. Eso por un lado. Y lo otro es que las condiciones en que se va a hacer esa esterilización debe ser con unos parámetros que da el CDC, en el cual dice que debe llevarse a 70 grados para que no dañe los filtros.
Perfecto. La siguiente pregunta es, quisiera saber qué medidas de EPP se deben usar para la atención del parto en pacientes asintomáticas, así como casos probables o confirmados de COVID-19. Gracias. Ok. Bueno, entonces, para el caso de los partos, obviamente, allí seguramente es un recinto cerrado donde el parto normal, las señoras pues gritan y eso es, digamos, una generación de aerosoles demostrado. El personal tiene que estar allí como en una sala de cirugía con N95, con protección, como si fuera un evento quirúrgico. Entonces, es independientemente que tenga o no tenga COVID. En estos momentos, como estamos en una contingencia que consideramos que ya el COVID está circulando comunitariamente, lo recomendable es a todos los pacientes pensar que tienen COVID. Excelente, doctor. Gracias. Respecto al overol blanco, ¿en qué momento se usa? Bueno, mire, lo del overol blanco digamos, es un poco incómodo. En una de las IPS con las que yo trabajo, se inició con el overol blanco y las personas como en la unidad de cuidados de COVID, unidad de cuidados intensivos para COVID, debían permanecer allí por lo menos las 6, 8 horas de turno. Sobre todo a las mujeres se les hacía muy incómodo para hacer sus necesidades y una persona en 12 horas pues obviamente quiere ir al baño y al quitárselo se contamina. Entonces nosotros lo que hemos recomendado es el uso de luego, primero la pijama, luego una bata quirúrgica con antiflujo y posterior de esa bata quirúrgica una bata desechable. Entonces son 3 elementos que tiene que llevar. Entonces, la bata quirúrgica que se coloca y luego se coloca la desechable. Cuando estuvo en contacto con el paciente, salió de la habitación, deja la desechable y circula con la quirúrgica, que es antiflujo. Si no se ensucia, pues con esa quirúrgica le da cierta movilidad y puede hacer sus necesidades sin ningún tipo de problema. Estos buzos son muy incómodos, o sea, para trabajar de 6 a 10 a 8 horas, y la protección referente a una bata quirúrgica bien utilizada, pues no es mucha la ventaja que tiene. Yo diría que tiene menos ventaja porque al quitársela es casi que imposible que la persona no se contamine. Es más fácil y es, digamos, es más, técnicamente es mejor, más seguro quitarse una bata, uno se saca las manos y deja el frente que no lo toque, que quitarse el overol. Perfecto, doctor. En cuanto, ¿cuál es la concentración de hipoclorito para inhibir la sobrevida del virus? Es igual, o sea, lo que estamos haciendo es totalmente normal. 1 en 5.000 partes por millón, no hay que cambiar la dilución. El virus es muy sensible al hipoclorito, es lo mejor que existe para controlar el virus. Incluso para los sitios donde el hipoclorito puede hacer daño, el amono cuaternario que concretamos en el país también sirve para acabar con el virus. Aquí lo fundamental es tener unas técnicas de limpieza, digamos, prácticamente que milimétricas y que se limpie todo y por lo menos en cada turno. Doctor, con respecto al N95, si se recambia hasta 5 veces, igual lo máximo son 8 horas de exposición. Sí, son 8 horas de exposición. Lo que no está claro y que probablemente las 8 horas no tienen que ser corridas, o sea, pueden ser 8 horas, digamos, diferidas. O sea, si lo usó 2 horas hoy, puede usar las 2 horas mañana, 2 horas pasado y hasta que complete las 8 horas. Perfecto. Doctor, ¿cuál es la mejor manera de esterilizar la máscara N95 para reutilizarla? Bueno, en estos momentos tenemos que acogernos a lo que diga, a lo que está diciendo el CDC, que es meterla en vaporizadores a 70 grados. Excelente, doctor. Muchas gracias. Sí, señor. La siguiente pregunta es, en una consulta odontológica, ¿debo usar N45 o mascarilla normal? Ahí en la consulta odontológica también se generan aerosoles. Es, digamos, de los sitios donde de los primeros, incluso los primeros agentes sanitarios o trabajadores de salud contaminados en los Estados Unidos fueron los otorrinos. Los otorrinolaringólogos tuvieron una gran, digamos, unas infecciones mayor que los demás profesionales de salud y es obviamente por obvias razones. Y los odontólogos, pues, casi siempre los odontólogos usan las mascarillas quirúrgicas
usan las caretas, van más protegidos que los otorrinos. En este caso yo creería que sí es necesario que el odontólogo use la N95. Excelente, doctor, gracias. En consulta externa o prioritaria, ¿cuál sería el EPP ante un caso sospechoso de COVID-19? En consulta externa nosotros tenemos que usar la mascarilla quirúrgica. O sea, la mascarilla quirúrgica es la que nos va a proteger, donde ya sabemos que ahí no va a haber producción de aerosoles, y dejar las mascarillas N95 para los casos, digamos, en las unidades de cuidados intensivos, las unidades quirúrgicas, y ya cuando el paciente está digamos, recibiendo oxigenoterapia, porque cuando se hospitaliza, entendamos que cuando hospitalizamos un paciente lo hacemos es para darle suministro de oxígeno, porque un paciente que está saturando bien, que no tiene ningún problema, pues no lo voy a hospitalizar, lo voy a manejar en casa. Cuando el paciente entra al hospital es porque necesita suplemento de oxígeno. Al ponerle las cánulas, está demostrado que las cánulas de oxígeno producen aerosol. Entonces estas son las zonas contaminadas donde es necesario pues, que el personal use la N95. En la urgencia, digamos, a menos que el paciente lo vaya a entubar o que le vaya a hacer un procedimiento y que pues generalmente no. Lo que se está haciendo en la mayoría de las IPS es que se están para hacer, digamos, para optimizar el recurso, lo que hace es que se le colocan a las personas elementos de protección básica con mascarilla N95 y todos los respiratorios van hacia allá para que las otras urgencias entren por otro sitio y allí las personas pueden estar con la mascarilla quirúrgica. Y digamos, la urgencia respiratoria sí debe usar la N95. Obviamente cada hospital tendrá y cada clínica tendrá de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su infraestructura cómo montar esto. Si de pronto usted me pregunta, pero es que el hospital que yo tengo no lo tiene separado, en ese caso pues todos tendrían que usar la N95. Excelente, doctor. Respecto a la aspersión con sustancias sobre áreas, ¿qué efectividad tienen estas sustancias? Mire, lo de la aspersión no ha demostrado realmente que tenga digamos, no ha demostrado, obviamente estamos muy corticos, 3 meses, pero no ha demostrado lógica para que se popularice y se utilice, digamos, en los sitios públicos. O sea, a menos que, o sea, uno viene de la calle, uno va al hospital. Si nosotros complementamos esto con lo que la pregunta que me hicieron al principio, que las clínicas suministren los uniformes, y la persona no salga con el uniforme, la aspersión a la entrada no tendría ninguna validez. En parte comunitaria hay algunos estudios de Singapur, los cuales allá los médicos de Singapur no están muy de acuerdo con la aspersión porque creen que esto puede diseminar más el virus. Las preguntas que me han dicho acerca de la aspersión, yo diría que en estos momentos hay otras cosas importantes en donde invertir el dinero, como en conseguirle uniforme quirúrgico a todo el personal del hospital, incluyendo servicios generales, incluyendo nutrición, servicio de comedor, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y todo, para que todo el mundo se ponga su pijama, que hacer unos gastos en unos aparatos que no han demostrado de pronto tener una alta eficiencia. Excelente, doctor. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo están aislándose los pacientes sospechosos de COVID versus respiratorios sin sospecha en esta fase de transmisión comunitaria en una misma sala y cómo optimizan esos EPP en estos escenarios? Bueno, en estos momentos prácticamente que no tendríamos manera de diferenciar uno de otro. Clínicamente no es posible, solo a través del laboratorio. Ya saben pues que tenemos un poquito de retardo en los resultados y esto hace que no sea difícil. Estos pacientes lo que le hacemos es, se hace una sala, digamos el que se hospitaliza, todas tienen que tener oxígeno, todas tienen que tener fuente de oxígeno. Esos pacientes van a su cuarto. En el cuarto tratamos de que tengan su servicio sanitario allí independiente, que tengan su servicio sanitario, que tengan su fuente de oxígeno y evitamos que se hospitalicen con familiares, o sea, van solos a la hospitalización. El paciente se le coloca su oxígeno, se le mide y allí lo que llamamos nosotros una zona contaminada. Ponemos una línea roja y de allí hacia adelante todo el personal que entra ahí entra con su equipo, como les dije, su pijama, arriba su batola. Cuando va a entrar a la habitación del paciente se coloca la bata desechable
con los elementos que ya está usando, que obviamente tiene que usar la mascarilla N95 para estar circulando por el pasillo con sus gafas y su gorro, y simplemente cuando va a atender el paciente se coloca la desechable, revisa al paciente previo lavado de manos, después que lo revisa toma los signos vitales, regresa, deja afuera de la habitación, deja la bata y continúa en el pasillo obviamente con la pijama y con la batola. Excelente, doctor. La siguiente pregunta que nos hacen. Sí, señor. ¿Cuál sería el producto ideal para desinfectar espacios físicos donde se encuentre el personal de salud o los propios pacientes? Esto en medios hospitalarios. ¿Qué sustancia es segura en humanos y cuál concentración? Gracias. Seguimos con lo mismo. El hipoclorito de sodio sigue siendo digamos, el imbatible desinfectante por excelencia. A través de los años ha demostrado que sigue siendo el mejor y que a menos que haya un aparato o una situación, digamos, que probablemente no vamos a estar usando aquí en las unidades de hospitalización. En las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores se utiliza el amonio cuaternario para evitar el efecto corrosivo que tiene el hipoclorito de sodio. Entonces lo que hacemos es manejar las superficies, las paredes, los mobiliarios, las camas, las sillas, todo con hipoclorito. Y los equipos como las bombas de infusión, los ventiladores con amonio cuaternario. Excelente, doctor. Respecto a en las superficies, los diferentes trabajos para las máquinas de diálisis es el uso de hipoclorito al 0.02% y o etanol al 70%, al menos durante 10 minutos de duración. ¿El uso de amonio cuaternario es menos efectivo en las superficies? Gracias. Un saludo, doctor Zuluaga. Bueno, no, mire, lo que sucede, yo pienso que cuando uno cruza efectividad con costo, ahí el amonio cuaternario pues obviamente pierde con el hipoclorito. O sea, las ventajas que tiene el amonio cuaternario no son muchas, pero el costo sí es importante cuando lo comparamos con hipoclorito. Esa es la ventaja que tiene allí el hipoclorito. Excelente, doctor. Bueno, acá creo que generó bastante inquietud, pero creo que ya acá las mismas personas le dieron la respuesta y era de una doctora que preguntaba acerca de cuando se visualiza orofaringe y se provoca el reflejo de la tos, se pueden producir aerosoles, requeriríamos N95, tanto en externa o prioritaria. Exactamente, Shirley, y gracias a Nelson porque de una vez le respondió, él estaba muy atento a lo que nos decía el profesor Zuluaga, entonces es correcto. Y bueno, en la siguiente pregunta, doctor, buenas noches. ¿Considera que una medida de protección es que independientemente del motivo de consulta, a todo paciente que llegue a urgencias se le debe entregar una mascarilla quirúrgica? A ver, eso es una medida de pronto, digamos, en estos momentos, digamos, a estudiar, porque si lo miramos desde el punto de vista de lo que está sucediendo, la realidad del país es que la mayoría de las personas no están yendo a los hospitales por cosas diferentes a los problemas respiratorios. Casi me atrevería a asegurar que es un 80%. Obviamente que llegan las maternas, que llegan de pronto el infarto y llega a otra situación. Entonces, en ese aspecto pienso que deberíamos evaluar el uso de la mascarilla para todos, teniendo de pronto más adelante, cuando ya de pronto comience a haber más pacientes, que ojalá no sea así, seguramente a todo habrá que colocarle y digamos, para ir en coordinación con lo que se está proponiendo a través del ministerio, de que en los sitios de conglomerado se use la mascarilla, la respuesta sería sí, pero con esas salvedades, ¿no? Gracias, profe. Respecto a, ¿sirve el alcohol para rociarlo en la ropa y objetos personales al llegar a la casa o subir al carro luego de salir de la clínica? Es que eso ha cogido una fuerza inusitada,
que realmente yo creo que esas son unas medidas para las personas que, digamos, para los que estamos ahora en los hospitales, obviamente llegar a la casa, debería uno cambiarse la ropa si no se cambia en el hospital. Pero uno ir de la calle, estamos ahorita en un momento que estamos en confinamiento, la mayoría de la gente no sale, la persona que va al supermercado con las medidas que se están tomando, que no dejan entrar sino determinadas personas, que uno conserve la distancia, que se lave las manos, y yo no estaría, digamos, seguro de que, el ponerle alcohol y el ponerle alcohol sirva para algo. Lavarla, obviamente que sí, porque va con el detergente y cualquier virus que se pegó por allí se va. Entonces, en este aspecto me parece que lo más prudente es lavar la ropa. Uno salió, hizo la compra en el momento en que estamos. Más adelante, ahora que extendieron la cuarentena en mayo, miremos a ver cuáles serían las directrices. Esto es dinámico. De pronto lo que estamos diciendo hoy en una situación particular, porque estamos confinados, porque la gente no está saliendo, porque está todo el mundo, el que va uno solo, se conserva la distancia, digamos, el alcohol no tendría ninguna ventaja. Excelente, doctor. Respecto al amonio cuaternario, ¿podría usarse para limpiar los transductores de ecografía? Sí, ese es el que, bueno, hay que mirar las especificaciones técnicas del fabricante, que ellos te dicen cuál, pero desde el punto de vista de calidad, de acabar con el virus, los amonios cuaternarios están indicados. Si no hay contraindicación por usarlos, que creo que no la haya, se pueden usar. Excelente. Y doctor, en cuanto a la higienización de manos con alcohol glicerado, ¿qué opina? Excelente pregunta, mire. Si sabemos que el coronavirus tiene una membrana lipídica, la glicerina es lípido. Entonces, seguramente que no, a menos que el alcohol que tenga un porcentaje superior al 70, podría servir. Pero la glicerina, que básicamente la glicerina lo que hace es para suavizar las manos. No tiene ninguna otra función ni antiséptica ni nada, y eso puede bloquear puede bloquear la acción del alcohol. Entonces, el lavado del alcohol glicerinado, digamos, lo recomendamos cuando de pronto usted llegó y no tiene ninguna posibilidad de tener un lavamanos cerca donde puede encontrar agua y jabón. Digamos, llegó, se subió al carro, no tiene allí, estuvo en un sitio, pues use el alcohol glicerinado, pero apenas llegue a la casa, lávesela con agua y jabón. Y trate de tener una botellita de alcohol al 70 para que el alcohol logre hacer la muerte del virus. Excelente, doctor. Y bueno, creo que algo acá en el chat, que también una pregunta que nos hacían, pero pues no tenía relación, pero pues vamos a aprovechar que usted está acá, doctor, como para ver qué nos puede decir al respecto. Y es en cuanto al uso de la ivermectina en Estados Unidos y estos nuevos como información que está saliendo al respecto. ¿Qué opina respecto a eso, doctor? Bueno, mire, lo que sucede es que con la ivermectina se han hecho varios experimentos como antiviral y ha tenido buenos resultados in vitro. Incluso hay unos estudios de la ivermectina en dengue, pero cuando llevaron esos experimentos a humanos no sirvió, desafortunadamente. Entonces en estos momentos estamos con la fase in vitro, que sí sirve, y falta la prueba en humanos. Esperemos que sirva, ojalá sirva, pero al día de hoy no podemos decir que la ivermectina sea una buena opción. Excelente, profe. Y respecto a la evidencia en el uso de profilaxis con hidroxicloroquina. Bueno, muy bien. Mire, esto ha generado, digamos, yo he visto el transcurrir de la pandemia con unas enseñanzas. Ya prácticamente que manejamos los pacientes hospitalizados, o sea, tenemos claro cuáles son los que van, tenemos claro de pronto el paciente que va a la unidad de cuidados intensivos, el manejo, cómo está. Pensamos que los resultados estamos ahí en la expectativa, y nos faltaría la parte de profilaxis. Entonces, como era prioritario el paciente crítico, luego el paciente hospitalizado, ahora vienen los estudios en la profilaxis. La hidroxicloroquina y la cloroquina
digamos, se conocen sus propiedades antivirales, ya eso es irrefutable. Sí son antivirales, o sea, sí tiene propiedades antivirales. La profilaxis hay que ver si es efectiva. O sea, ¿cómo lo sabremos? Pues obviamente que metiéndonos en unos estudios, haciendo a ver los experimentos con el personal sanitario, que es el personal que está más a riesgo, pues teniendo en cuenta que tiene sus efectos secundarios, como por ejemplo la taquicardia, la torsua de Pont, el síndrome del QT corto, las cosas de estas. Pero tenemos una grandiosísima ventaja, y es que la cloroquina se ha usado en profilaxis para malaria durante mucho tiempo. Entonces, evidentemente, si tengo dos situaciones, una que es comprobada su acción antiviral y dos que ha sido manejado en profilaxis en otra patología, yo soy de los que estoy de acuerdo que el personal sanitario, pero el que está en alto riesgo. ¿Por qué? Porque pues obviamente los recursos en la salud no son infinitos, y los recursos, obviamente la hidroxicloroquina nos ha dado buenos resultados con los pacientes hospitalizados. Entonces no podemos gastarnos la hidrocloroquina en todo el mundo, sino las personas que realmente estén en riesgo, y estos serían los primeros, serían los pacientes, los médicos o las enfermeras que están con el paciente enfermo grave que está produciendo aerosol. En ellos yo no dudaría en darle la profilaxis con la hidroxicloroquina. Segundo, los que manejan, digamos, en las salas de COVID. O sea, serían para este dos tipos de... Mientras vemos primero si realmente es efectiva, ¿de acuerdo? Y segundo, pues que las personas accedan pues de manera voluntaria y traten de no extrapolar esto a la comunidad, que allí sería indicado nada más si da resultados en personal sanitario, seguramente la vamos a tener que emplear también en los contactos de pacientes positivos. Entonces sería el segundo plano. Esto se está llevando a cabo en la India. O sea, ustedes saben que la India es el segundo país más poblado del mundo, que está muy cerca de la China, está muy cerca de Irán, está muy cerca de donde comenzó esto, y las estadísticas de la India son realmente sorprendentes. No tienen más de 5.000 pacientes infectados confirmados. Entonces, unas poblaciones con unas condiciones, digamos, de salubridad que dejan mucho que desear en una gran parte de la población, con 1.000 millones de habitantes, y ellos pues tienen suficiente, digamos, elementos académicos, científicos demostrados por todos lados para dar estas recomendaciones. El Ministerio de Salud de la India lo está recomendando. Entonces a mí me parece que la profilaxis con hidrocloroquina se va a imponer, pero nosotros inicialmente tenemos que limitarla a este tipo de personas que son las que están en más alto riesgo. Excelente, profe. Entonces acá tenemos otra pregunta, y yo creo que a muchos profesionales de la salud, en el caso especial Colombia, les ocurre. ¿Y cuál sería su recomendación o qué precauciones especiales deberían tener aquellos profesionales de la salud que trabajan en varias partes? Bueno, o sea, definitivamente el multitrabajo hace que corramos más riesgos. O sea, tratar de que en esos sitios se lleven, de estar muy pendiente de que le den los elementos de protección personal. Tener el lavado de mano como la primera herramienta que nos va a proteger del COVID. Segundo, los elementos de protección personal. Y cuando llegar a la casa, pues tratar de estar, digamos, en distancia con, si tiene, por ejemplo, si tiene familiares mayores, yo creo que lo mejor es ubicarlos en donde otro familiar o la persona, no compartir con pacientes mayores de 70 o pacientes que están inmunosuprimidos, porque somos, digamos, un potencial transmisor. Entonces, la recomendación es puntual: si trabajas en varios sitios, extremar las medidas. Cuando llegue a la casa, báñese antes de saludar a los familiares con buen jabón que haga espuma. Aquí, en contra de los dermatólogos que no recomiendan los detergentes porque daña la piel, en estos momentos necesitamos es la acción detergente de los jabones, y la acción detergente, la clínica es que haga bastante espuma. Luego de bañarse, si puede saludar, si se siente de pronto algún síntoma, obviamente usar su mascarilla ahí en su habitación, en su casa. Pero si tiene familiares mayores de 70 años
o tiene familiares con enfermedades crónicas, es mejor que esas personas o se muden, o si el papá que se lo lleve para un hermano, a donde un hermano o donde otra situación, o si no, pues tratar de buscar vivir en otro lado el personal de salud. Excelente, profe, y muchísimas gracias a nombre de todas las personas por su generosidad y por la manera tan clara y precisa en cada una de sus respuestas. Quisiéramos agradecerle nuevamente por este espacio que nos brindó y obviamente decirles a las personas que nos han preguntado, ahí tienen el contacto del doctor Zuluaga, el profe, entonces para que también las preguntas que hayan quedado como por ahí sueltas, por favor hacérselas. Igual de mencionarles también, y también, profe, esta charla va a quedar en el Facebook Live de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en la cual ustedes pueden acceder para verla nuevamente y para repasarla. Profe, nuevamente, muchísimas gracias a nombre de todas las miles de personas que lo estuvimos siguiendo en este Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias y Dios quiera salgamos pronto de este insuceso. Muy buenas noches, muchas gracias, profe Zuluaga. Hasta luego, muy amable.